En este video te voy a decir cómo se va a actualizar Doors, de qué se va a tratar la siguiente actualización, cuándo va a salir esta actualización, además de noticias y novedades sobre Floor 3. Así que ya sabes, deja tu hermoso like y suscríbete para ver aquí el mejor contenido de Doors en este canal. Pero no olvides dejar tu hermoso like porque la meta de este video son 3000 likes, así que bueno, ¿qué esperas? Deja tu like. Ahora sí, comenzamos. Empezando con las nuevas cosas que vienen a Doors, es que el Splash en sus redes sociales hizo una serie de preguntas y respuestas donde contestó sobre todo y vamos a ir viendo cada una de ellas. Lo primero es que preguntó a alguien que si van a meter más cosas al admin panel, a lo que le respondió el Splash que sí, que lo tendrá bastante en cuenta cada idea que vea por los comentarios en Twitter y en sus videos de YouTube. Así que si tienes alguna idea padre, ponlo en los comentarios de este video también. Luego alguien le preguntó si estaba planeando sacar una secuela de Doors, algo como Doors 2, a lo que le respondió el Splash que no necesariamente será Doors 2, sino que tal vez haya una posibilidad de tener juegos relacionados al universo de Doors, un multiverso de Doors, pero que de momento el proyecto principal es el juego actual que tenemos ahora, el Doors normal. Ahora pasando a una de las cosas más impresionantes, es que una persona le pregunta que si han estado planeando en un futuro que saquen diferentes skins al juego, ya sea los mecheros, crucifijos y por conseguir ciertos logros complicados, a lo que el Splash respondió que lo han estado considerando, pero que cree que rompería la inmersión de este juego, o sea el ambiente de Doors, con luces RGB o animaciones en los ítems, que a lo mejor podrían tener cada una de esas skins poderes diferentes, con secretos ocultos dentro de las mismas, por lo que se ve algo difícil que lo metan, pero no imposible. De hecho, hace poco en directo probamos diferentes skins sobre luz guía, luz curiosa, luz maquiavélica, y a la que más les gustó fue los ítems glitchados. Sí se ven padres, ¿no? ¿Cuál fue tu favorito? Pasando a otra cosa importante, fue que nos habló un poco de Floor 3 y nos reveló información bastante épica. Le preguntó a alguien que cómo va el progreso de Floor 3 y lamentablemente el Splash le dijo que es un negativo de 23%, o sea nada. Pero esto es por una buena razón, que lo veremos más adelante en el video. Después de esto, alguien le cuestionó que si el futuro de Floor 3 tendrá más retos y dificultades como en el de Mines, y responde el Splash que definitivamente tendrá más retos, por lo que tengamos cuidado, que a lo mejor el Floor 3 será más difícil que los demás pisos. También alguien le pregunta sobre el lore, sobre la historia del juego, que si luz curiosa, luz guía o luz maquiavélica tendrán más protagonismo en el juego, y comenta el Splash que poco a poco van a ir revelando la historia de Doors. Entonces esto nos quiere decir que aún falta mucho contenido para el juego y mucho terror también, solo que hay que esperar las futuras actualizaciones, pero no tanto, ya que el Splash habló sobre la siguiente actualización del juego que viene muy pronto, ya que alguien le pregunta qué es lo siguiente que viene a Doors, si planea sacar algo más antes del Floor 3, y le responde el Splash que la siguiente actualización es un misterio, pero no tanto. Cuando Doors llegó a 6 billones de visitas, los creadores subieron esta imagen con un código promocional, además diciéndonos que muy pronto sabremos información sobre la nueva actualización. Pero recordemos que los creadores no suben fotos por subir a sus redes sociales. Si editamos un poco la foto y aumentamos el contraste, podemos ver un bosque como si fuera el patio del The Mines del Floor 2 o el patio del piso 1. De hecho, tenemos algunas creaciones de la comunidad que hacen referencia a esta imagen, y eso nos quiere confirmar que la siguiente actualización o piso será en la superficie, un subfloor, o mejor llamado Garden Subfloor Doors. Pero esto no es todo lo que sabemos, hay más. También nos lo llega a confirmar el creador con esto, porque un panel le pregunta que si puede responder con un emoji para darnos una pista de la siguiente actualización de Doors, a lo que el Splash le responde con una planta cayéndose. Entonces todo esto quiere confirmar que la siguiente actualización será un piso en la superficie que tendremos que desbloquear por alguna parte o accesar como lo hacemos con rooms. De hecho, alguien le pregunta esto, que si la forma de accesar al subfloor será antes o después del Jeff, porque recordemos que en el piso 1 tenemos un patio enorme donde más adelante podemos encontrar una puerta gigantesca, que si utilizamos la FreeCam del admin panel se puede ver que hay algo detrás de esta puerta, hay decoración, como si en un futuro se podría accesar a este sitio, y tal vez ahí tengamos que hacer algo para pasar a este nuevo lugar misterioso subfloor de Doors, que seguramente estará bastante épico, lleno de plantas, de árboles, de sitios muy pero muy macabros, además de que tendremos demás entidades nuevas, como por ejemplo el Groundskeeper, que se anunció hace meses pero no ha salido, que es como si fuera un espantapájaros con su enorme guadaña, y que tengamos que escondernos bastante rápido para que no nos mate esta entidad. Y como sabemos, en los
patios siempre está lloviendo por alguna razón. Tenemos a este otro monstruo que parece un lagarto gigante llamado Wade, que posiblemente esté en los pantanos saliendo a cazarnos en cualquier momento si nos acercamos a esta entidad o a su guarida. Por lo que todo se abre a muchísimas teorías que me gustaría que también pusieran en los comentarios. Pero la verdadera pregunta que todos nos hacemos es: ¿cuándo saldrá esta nueva actualización de Garden Souffleur Doors? Pues algo a considerar es que lo más padre es que los creadores en su momento nos comentaron que las actualizaciones serán mucho más rápidas y recurrentes después de Floor 2 de Mines en Doors, ya que antes tuvieron que rehacer todo el juego de nuevo, todo para que la programación del mismo sea aún más fluida y fácil de optimizar. Así que es por eso que se tardaron más en sacar el Floor 2 de Mines. De hecho, hace poquito se acaba de anunciar que Las Plus acaba de subir UGCs al juego de Doors, que se llaman Friends Ball, que al parecer son como unas bolas en una tipo malla juntas y que se pueden poner en los hombros, en la espalda y en la cabeza. Así que posiblemente esto sea una nueva entidad o un nuevo objeto que tendremos en el Garden Souffleur. ¿Tú qué quieres que sea? Pero sí, los creadores de Doors están siendo muy activos últimamente. También acaba de poner Reddit, pues uno de los creadores que oficialmente ha añadido baños al juego de Doors para la siguiente actualización. Así que, pues bueno, quién sabe por qué. ¿Será que habrá Doors Skibidi Toilet? Uy, espero que no. Pero por eso esta actualización es diferente como las demás, ya que como vimos en la actualización de Doors Content Update, se tardó solo 1 mes y medio en salir. Entonces, considerando que acaban de volver a trabajar todos los creadores de nuevo, pues posiblemente veamos este nuevo Garden Souffleur el siguiente mes o el próximo a principios, por febrero o marzo. Y todo lo tendrás aquí en este canal. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Deja tu hermoso like y suscríbete para ver aquí el mejor contenido de Doors en este canal. Y bueno, vamos por esa meta de 3000 likes. Ahora sí, un saludo y hasta el siguiente video o directo. Adiós, bye bye.